vamos a pensar en un prisma el mayor posible que podemos meter dentro de una pirámide de base cuadrada. Tenemos, por ejemplo, la pirámide. Dibujamos las aristas de la pirámide. Y ahora pensamos en qué tipo de prisma podemos meter aquí en el interior, de manera que, como vemos, el prisma tiene estos vértices sobre las aristas de la pirámide, mientras que tiene estos 4 puntos, estos 4 de la base, coincidente con el plano donde se apoya la pirámide. Bueno, pues se trata de hacer el prisma de mayor tamaño que podemos meter ahí en el interior. Es un prisma recto, o sea que en realidad sus aristas son verticales, no son oblicuas. Y si pensamos la figura en un alzado, por ejemplo, tenemos esto para un alzado y tenemos las distintas posiciones que puede adoptar un prisma, pues a cierta altura, un poco más alto, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se trata, de hacer el prisma mayor posible dentro de una pirámide. Entonces, como siempre, nos hacemos el dibujo para tener una imagen más intuitiva de lo que va a ser el ejercicio. Tenemos el triángulo. Vamos a llamar, por ejemplo, esto sería una sección que pasa por la mitad de la pirámide, o sea, el plano que pasa por el vértice. Entonces ese plano intercepta aquí a este cuadrado, este que tenemos aquí. O sea, este cuadrado que corresponde en realidad a la mitad de un cuadrado, la mitad de una cara, que sería esto, ¿no? Si lo proyectamos aquí. Bueno, según eso tenemos entonces el triángulo este, como decíamos, y dibujamos el rectángulo que todavía no sabemos qué altura tiene. Lo vamos a poner por aquí, por ejemplo, y nos quedamos con esta parte, este fragmento. Entonces, si a la longitud total le llamamos, por ejemplo, A, vamos a llamarle a esta longitud, por ejemplo, B, y por último vamos a llamarle esta medida, como coincide con el eje X, vamos a llamarle X, y esta, como coincide con el eje Y, vamos a llamarle Y. Bueno, pues tenemos entonces ya con esos elementos a ver si podemos calcular cuál es el prisma mayor que podemos meter en esa pirámide. Como lo vamos a hacer algebraicamente, sin números, aunque podemos concretar en un ejemplo luego, vamos a hacer, por ejemplo, para que salga más fácil, que esta medida es en realidad igual que esta. Eso quiere decir que B es la mitad de A. O sea, ya podríamos poner que esto vale B. O lo que es lo mismo, A es 2 veces B. Lo podemos escribir A igual a 2B. Bueno, entonces aquí tenemos un triángulo, lo dibujamos aparte. A menos esto es esta medida. O sea que en realidad esta medida tenemos que es A menos I. A menos I. Y esta medida le llamamos X. Entonces aquí tenemos un triángulo que es proporcional a este otro, ¿no? Y este otro, a esto le llamamos A y a esto le llamamos B. Entonces ya lo dibujamos aquí. Como vemos, son proporcionales. Esto es A y esto es B. Que quiere decir que tienen la misma forma, aunque distinto tamaño, y lo sabemos porque esta línea es paralela a esta lo es a esta, y esta lo es a esta. Eso quiere decir que si ampliara la escala de esta figura, llegaría un momento en que sería igual que esta. Por lo tanto, ya podemos decir esto es a esto como esto es a esto. Y ya lo escribimos. A menos I es a X, o sea, el cateto mayor es al menor, como aquí pasa lo mismo, como A es a B. Bueno, esa es la relación que necesitamos, y con esto y el volumen que calcularemos después ya se puede calcular todo. Entonces tenemos A menos I, vamos a pasar esto para aquí, A menos I
partido por a. Estos dos, este pasa multiplicando, este dividiendo, x partido b. Ahora, por ejemplo, multiplicamos esto, b que multiplica a menos i igual a que multiplica a x. Ahora tenemos que b es igual a, esto pasa dividiendo, b es igual a partido por 2 y lo sustituimos aquí. A partido por 2 que multiplica a menos i igual a x. Bueno, entonces tenemos a por a cuadrado partido 2 menos a por i partido por 2 igual a x. Bueno, podemos, por ejemplo, tenemos hasta ahora esto, podemos para, pues por ejemplo, pasar para aquí esto. Entonces tenemos a cuadrado partido por 2 es igual a x. Bueno, y vamos a pasar esto para aquí, entonces más a y partido por 2. Bueno, y ahora pasamos esto para aquí, a cuadrado partido por 2 menos ax, esto pasa restando, partido por 1 es igual a y partido por 2. Bueno, tengo que ir hacia aquí porque el trípode no me deja escribir. Bueno, tenemos esto, vamos a pasar esto multiplicando, quitamos el 2, multiplica aquí y multiplica aquí. Multiplica los dos, este ya lo eliminamos y tenemos entonces que a cuadrado menos 2ax igual a i. A ver si lo tenemos bien. Entonces, por último, tenemos que, si por ejemplo pasamos a para aquí, quitamos el a, dividimos esto entre a y esto entre a. Ahora vamos a seguir por aquí. Bueno, todavía nos queda aquí. Aquí desapareció un cuadrado y desapareció un a y nos queda a menos, aquí desaparecen las dos a, menos 2x es igual a i. Bueno, ya sabemos que esta es la relación que existe entre i y a. O sea que i es igual a menos 2x. Bueno, tenemos que el volumen de un prisma, tenemos un prisma para calcularlo, en este caso esto es un cuadrado, por lo tanto esto mide igual que esto y por detrás igual. Entonces es esto, resulta que esto era x, entonces ponemos esto, la mitad es x, o sea, esto es x, de aquí a aquí, pues esto será 2x. O sea que la totalidad es 2x, esto también es 2x. Mientras que la altura mide i, pero i acabamos de ver que es a menos 2x. Entonces el volumen de esta figura será lado por lado, tenemos el área del cuadrado, si es un cuadrado, por la altura, esto por esto por esto. O sea que el volumen es 2x por 2x, 2x por 2x por a menos 2x. Bueno, tenemos ya el volumen de esta figura. Entonces 2 por 2, 4x cuadrado igual 4x cuadrado que multiplica a menos 2x. Ahora multiplicamos todo, 4a x cuadrado menos 4 por 2, 8x cubo. 8x cubo. Revisamos. Bueno, parece que va bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la derivada de esto. Como sabemos la derivada, seguimos por aquí. Tenemos que coger esto, multiplicarlo por esto. Ponemos volumen prima, 2 por 4, 8, ax, y a esto le restamos 1. O sea, siempre cogemos el exponente, lo multiplicamos y una vez que obtenemos ya el producto, pues aquí le restamos la unidad. 2 por 4, 8ax, 8ax, menos 3 por 8, 24, y aquí le restamos 1, 24x cuadrado. Bueno, tenemos 8x menos 24x cuadrado y esto lo igualamos a 0. Siempre la derivada la igualamos a 0, porque la derivada era la pendiente, cuando tenemos una curva,
la pendiente de una recta en un punto. En el momento en que esta pendiente, que es esto partido esto, vale 0, quiere decir que aquí tenemos un máximo o un mínimo, y esto es una función a la que estamos buscando el máximo. Entonces, v' igual a 0, tenemos que esto es igual a 0. 8ax menos 24x cuadrado igual a 0. Bueno, podemos sacar factor común a x, que multiplica 8a menos 24x igual a 0. Tenemos entonces que x es igual a 0, ya que esto pasa dividiendo, 0 entre todo esto es 0, x igual a 0, y tenemos que 8a menos 24x es igual a 0. Bueno, entonces despejamos la x, tenemos el 8a, o pasamos esto para ahí mejor, tenemos 24x es igual a 8a. Pasamos el 24 y tenemos 8 por 1 es 8, 8 por 3 24. X es igual a 1/3 de a. Bueno, tenemos ya lo que vale x, y ahora podemos coger una fórmula donde sustituir y. Tenemos que y es igual a menos 2x, y igual a menos 2x. Sustituimos entonces lo que vale x, perdón, esto es y igual a menos 2/3 de a. A menos 2/3 de a, esto sería lo mismo que 3 partido 3, 3 menos 2, 1, es igual a 1/3 de a. Bueno, eso quiere decir que tanto y como x valen 1/3 de a. O sea que en realidad tenemos que coger de a 1/3, o sea esto, y ese tercio es realmente lo que vale tanto esta medida como esa misma medida la colocamos aquí, y tenemos entonces un cuadrado. O sea que esto realmente, para que sea el prisma de mayor volumen, esto va a ser un cuadrado. Eso quiere decir que si por ejemplo la altura es 6 y esto es 6, entonces lo vamos a hacer con el caso concreto. Tenemos altura 6, esto por tanto como es la mitad vale 3, y 1/3 de 6 es 2. Entonces tenemos que aquí cogemos 2 unidades, aquí también cogemos 2 unidades, y tenemos que este cuadrado es en realidad lo que nos va a determinar aquí, este cuadrado. Tenemos esta medida es 2 y esta es 2. Por lo tanto, si esto es 2, pues tenemos 2 y 2, 4, esto será 4, esto será 4, y la altura también 2. Eso quiere decir que el volumen será esto por esto, tenemos el área por la altura, 4 por 4 por 2. Tenemos entonces 4 por 4, 16, por 2, 32. Es el volumen del prisma que tiene el mayor volumen que se puede meter dentro de esa pirámide. Bueno, podemos aprovechar este cálculo que hicimos si en vez de considerar, por ejemplo, el prisma, pues ya que tenemos esta figura, la volvemos a colocar aquí, pues ahora decimos el cuadrado o el rectángulo que se puede meter dentro de este triángulo y que tenga el mayor área. No nos dejamos engañar por esto, o sea que esto funciona con el volumen, pero no tiene por qué funcionar con una forma plana. O sea que se pide el rectángulo mayor sobre este triángulo. Entonces, como vemos, este cálculo es exactamente igual, porque tenemos lo mismo. Pero aquí utilizamos la fórmula para el volumen. En este caso ya no se tiene en cuenta el volumen, sino el área. Y el área realmente del rectángulo que se va a meter aquí, pues es x por y. Entonces ya podemos poner el área es igual a x por y. Será el rectángulo mayor que tenga esta área. Pero y ya vimos que valía esto, ¿no? Entonces podemos sustituir aquí igual a x por a menos 2x. A menos 2x. Multiplicamos x por a es xa menos x por 2x, 2x cuadrado. Y ahora tenemos que hacer la derivada, como siempre, a', y tenemos esto, si hacemos la derivada, x elevado a 1 que multiplica esto, pues queda simplemente 1 que multiplica a, que es a,
y esto 1 menos 1, 0x elevado a 0 es 1. O sea que en realidad cuando tenemos esto elevado a 1, pues esto desaparece sin más. Bueno, se convierte en 1 menos 2 por 2, 4, x, y esto 2 menos 1, 1, a menos 4x. Bueno, pues tenemos que esto, vamos a quitar ya esto de aquí, lo tenemos que igualar a 0. Entonces pasamos esto para aquí, tenemos 4x es igual a... Bueno, por último, si pasamos esto para aquí, tenemos que x es igual a partido por 4. Bueno, si cogemos esas mismas medidas que habíamos dicho, vamos a calcular primero y teníamos que era igual a menos 2x, lo tenemos aquí. Vamos a seguir en este pequeño trozo que nos queda. Entonces y es igual a menos 2x. Entonces lo que hacemos es igual sustituir aquí lo que vale x a menos 2, que multiplica a partido por 4. Entonces tenemos que a es igual a menos 1/2 de a. Y si cogemos aquí, pues esto sería 2 partido 2, o también si a le quitamos la mitad, pues queda 1/2 de a, para no hacer cálculo ninguno, o sea, a partido por 2, ¿no? Bueno, por último podríamos sustituir en este caso, pues tendríamos que a vale 6, ya lo dibujamos aquí, vale 6, y esto valía 3. Entonces en este caso, cuando tenemos que esto vale 6, pues aquí va a ser la mitad. El valor de i es la mitad de a, o sea que esto va a ser 3, mientras que en este caso pues tenemos que es a dividido entre 4. 6 entre 4 es 1,5, o sea que esto va a ser 1,5. Bueno, pues en este caso, como vemos, el rectángulo es distinto. Este es el rectángulo mayor que cabe dentro de este triángulo. Cuando esto mide 1,5 y cuando esto mide 3. Lógicamente, si esto estuviera duplicado, pues esto también lo estaría, ¿no? Bueno, vemos la diferencia entonces entre los dos ejercicios y como vemos esto nos valió, ya que el perfil era el mismo. Y bueno, solo decir que siempre hay que buscar una fórmula que relacione las dos figuras. Una vez que la desarrollamos, pues luego habrá que calcular la derivada e igualarla a 0. Y de esa forma podemos obtener en este caso un máximo, un mínimo no, porque el mínimo rectángulo que cabe aquí pues sería un rectángulo de área 0. Si esto lo hacemos cada vez más pequeño, pues se convierte en una línea, ¿no? Pero el máximo sí que cabe y es este que acabamos de ver dentro de este triángulo.